todo ser humano debería tener las mismas condiciones posibles para lograr ser potencialmente lo que debería ser. Eso no tiene que ver con cabello largo, cabello corto, con tonos de piel, con cultura, con raza, porque es que ahí es donde empezamos a crear etiquetas. Y cuando creamos etiquetas volvemos a caer en el mismo juego de la socialización basada en un sexo o género que ponemos etiqueta. Esto lo haces tú, esto lo hago yo. Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 8 de En Familia. Hoy vamos a hablar sobre la revolución de la paternidad. Nos acompaña Yacer Medina Santamaría. Él es psicólogo y también es papá. Y está en la cuenta Papá Pingüino 507 para que lo sigan. Y vamos a estar hablando sobre el rol de los padres en la crianza de los hijos y cómo ha evolucionado ese rol de los papás en participar en la crianza. Bueno, yo primero que nada, pues dar las gracias por la invitación. Y yo diría que hoy estoy al revés. Hoy estoy primero como papá y después estoy como psicólogo. Así que en esa misma línea, pues empezar con el hecho de cuando me han preguntado a veces y que cómo te presentas, yo generalmente digo, bueno, primero como hijo, después como papá y después como psicólogo. En cuanto a los roles que alguna vez nos toca pues vivir. Y definitivamente la paternidad hoy en día es una responsabilidad que ha cambiado. Tenemos una mirada diferente y a mí por lo menos me gusta mucho, te puedo contar incluso la historia de por qué Papá Pingüino, ¿no? De dónde Claro. aparece el nombre de Papá Pingüino. Yo empecé con mi hija, hoy tiene 14 años, empecé con mi hija a estar paseando por los centros comerciales que habían en Panamá y empecé a descubrir cuáles eran los que tenían, por ejemplo, pañaleras, ¿no? Donde cambiar a la bebé cuando era chiquita. Y yo me llevaba a mi hija para todos lados, mi esposa por razones laborales viaja mucho, yo soy el que se queda en casa, entonces hubo como un cambio de roles ahí. Y ella me veía, esta amiga de la escuela, me veía con mi hija para arriba y para abajo, nos encontrábamos en el camino, y ella me dice, oye, tú eres como un papá pingüino. Para esa época estaba un documental de pingüinos reales, y había una película que apareció también de pingüinos, así que estaba como de moda el tema de pingüinos, y así apareció el nombre de papá pingüino. Claro, pero acabas de mencionar algo súper importante, que es como la expectativa que tenemos de que sean las madres las que hagan ciertos aspectos de la crianza. Por ejemplo, tenemos la expectativa de que sean las mujeres las que hagan el cambio de pampers y por eso los cambiadores están en los baños de las mujeres. Y entonces los hombres que quieren ejercer ese rol más activo se encuentran a veces con obstáculos que la misma sociedad ha Ujú. impuesto, como que no se espera que ustedes hagan eso. Sí, es que no existía absolutamente nada. Tú llegabas a los baños y hoy en día ya sí encuentras incluso si te hace falta algo, está casi una pañalera ahí, está el cambiador, está todo de una manera más organizada. Incluso después migró esto a tener baños en el cual tú puedes entrar con niños y niñas más grandes. Porque también en mi caso yo soy padre de una hija. Claro. Entonces, claro, me miraba a veces raro yo entrando con la bebé y después me miraba mucho más raro con mi hija un poco más grande. Pero yo siempre estuve anuente de que eso iba a ser así porque no es lo habitual. Y una de las cosas que pedí cuando mi hija nació, lo recuerdo como si fuera ayer, una de las cosas que pedí estando en el cuarto donde nos las trajeron ya limpiecita, bañadita y todo lo demás, fue, a ver, a mí me dejan lo que yo puedo hacer. Como yo no puedo amamantar, a mí me dejan la limpieza. Y yo literalmente, la primera vez que mi hija tuvo una necesidad de cambio, fui y le hice el cambio. A partir de ese momento, yo me apoderé de eso. Y en términos ya de psicología, yo digo, este es el apego artificial que uno tiene que crear. Porque obviamente por el tema de que el bebé o la bebé viene ya en el vientre de su madre acompañándola por todo ese montón de tiempo, hay un vínculo natural que está creado. Entonces el artificial es el que me toca crear a mí. Y una de las cosas que casi nadie hace, porque la mayoría quiere darle comida, Sí. la mayoría quiere cargarlo, pero inmediatamente el bebé tiene alguna necesidad básica que dicen, uy, aquí está el bebé. Y se lo dan a Ah, mamá, a sí, papá o a alguien. O exacto. sea, de una vez se aleja y se lo dan a otra persona. Y ese momento de intimidad que tienes con ese bebé o esa bebé es un momento, yo diría, tan espectacular, porque son muchas menos personas las que alimentan esa parte del crecimiento y de esa vinculación que las que están en otras áreas, ¿no? Como por ejemplo, vuelvo y repito, el juego, el tema de la alimentación, el tema del paseo.
Pero la limpieza, generalmente a un bebé muy pequeño, pudiera decir que contada las manos, ¿no? Y los deditos de las manos de la gente que se encargaría de ese pedazo. Uno, porque yo no lo dejaría como papá, que cualquiera agarre a mi hija y que la vaya a limpiar. Y dos, porque no hay tantos voluntarios. Claro, claro, sí, y mencionas también que creo que ha sido algo que ha estado cambiando a lo largo de la historia, y es que en muchos casos era la mamá la que se quedaba en casa y el papá el que salía a trabajar. Sin embargo, ahora estamos viendo que hay muchos papás que son los que se quedan en casa ejerciendo como que ese cuidado diario, y mamás que salen a trabajar. Entonces, eso también ha sido un cambio y que permite al niño ver más presencia de la figura paterna, que es muy importante. O sea, durante el primer año de vida es el año en que el niño aprende o debería aprender que puede confiar en el mundo. Por ejemplo, que cuando llora alguien viene para cargarlo, para sostenerlo, que cuando hace sus necesidades y llora, enseguida alguien atiende y le cambia el pamper, que cuando está incómodo en la cuna viene un cuidador y lo carga, le da consuelo. Eso por miles de repeticiones es lo que forma un apego seguro. Ese, cada vez que yo llamo a mi cuidador primario, acude a satisfacer mi necesidad, y ahí se va desarrollando con múltiples repeticiones e interacciones este apego seguro. Y entonces ahora estamos viendo con estos cambios que tenemos más padres que están asumiendo el rol de la crianza de sus hijos. Estamos hablando de siglo XXI y posiblemente por 19 siglos ha sido el rol tradicional en el cual el hombre estaba destinado, pues obviamente, a salir a trabajar, a proveer. A ser el proveedor. A ser el proveedor. Sí. Así que los juegos de los niños están enfocados a poder desarrollar ciertas capacidades y ciertas competencias mucho más, digamos, elaboradas que los roles que entonces se le dejaban a las niñas en el juego, porque las niñas entonces estaban para la crianza, sí, que incluso en los juegos de los niños es como que los niños juegan a ser policía, a ser doctor, a ser abogado, y las niñas juegan al supermercado, a las muñecas y a cuidar y cargar a la bebé. Correcto, sí. Y este es básicamente cómo se traduce en el juego una enseñanza histórica, ¿no? Que ha sido obviamente un poco revolucionada hoy en día. Pero aparte de eso, eso tiene un costo. En el costo, vamos a hablar de lo que me compete a mí, que soy hombre, en el costo del hombre y del futuro padre, si ese es el camino que desea seguir, es que le cuesta, si no ha tenido una crianza balanceada, le cuesta poder expresar sus emociones. Entonces, claro, es un buen padre desde el parámetro de que yo provea el dinero de las cosas que hacen falta. Entonces no entiendo si tú tienes todo. No entiendo si tú estás yendo a la escuela y te estoy pagando una buena escuela. No entiendo si salimos y viajamos a un lugar X o Y de otro país. No entiendo por qué no eres feliz. Cuando quizás lo que estoy perdiendo de vista es que esa no es claro, la y ahí razón viene también que las mujeres son como muy maternales y muy afectivas, y en ese rol de maternar también la mamá de pronto pregunta más, ¿cómo te sientes? ¿Eso que pasó, cómo te hizo sentir? Bueno, ¿estás triste? ¿Qué puedo hacer para acompañarte? Y ahí también estamos hablando del tema de masculinidad y de los mensajes que reciben los niños varones desde pequeños, como por ejemplo, no llores, porque si lloras eres un débil. Y ese tipo de mensajes que mandamos a los niños varones que en un futuro van a ser papás y van a tener hijos, y que deben tener cierta comprensión o manejo de las emociones. No, y después lo puedes poner en la siguiente capa de complejidad, que la siguiente capa de complejidad vendría a ser qué cosas puede hacer un hombre. Estamos hablando primero de la socialización del sexo género, ¿no? ¿Qué cosas puede hacer un hombre y qué cosas no puede hacer una mujer? ¿O qué cosas hace un hombre que después es castigada a la mujer si lo hace igual? Y entonces tenemos ahora un problema mucho más grave. Porque resulta ser que dentro de estos conceptos, de estas conceptualizaciones que de alguna manera explican el movimiento social, ha nacido obviamente el machismo, ha nacido el feminismo, ha nacido el embrismo, y obviamente está la parte de la masculinidad. Entonces todos estos conceptos hay que entenderlos como eso, como un concepto que obviamente es aprendido y puede ser desaprendido. Porque si lo dejamos como que eso es innato, es una cosa biológica, pues nos vamos a una respuesta muy simplista
que tal vez funcionaba en alguna época, pero que hoy en día, cuando tenemos tecnología, que lo que tú necesitas es poder tocar un botón, en ese sentido de ideas tenemos el concepto bien arraigado de el embrismo, que no es más que obviamente aquella lucha equivocada en la cual lo que se hizo fue precisamente la igualdad, pero la igualdad es lo malo, porque es que el problema no era que la mujer tenía derecho a tener cuantos hombres quisiera. El verdadero problema era lograr que el hombre fuera más respetuoso de la mujer y que tratara de tener la mayor fidelidad posible y que respetara a la mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, el machismo es otra cosa, pero es que una mujer puede ser machista y un hombre puede ser machista. O sea, es un concepto. Claro, y yo pienso que los niños lo que necesitan es amor y relaciones sanas y saludables. Entonces, ¿cómo podemos avanzar hacia una paternidad sana? O sea, Ujú, ¿cómo podemos tener hombres que puedan ejercer ese rol de ser padres de una forma que no sea solamente proveer ujú. económicamente, sino que sea apoyar emocionalmente, tener una presencia, acompañar al hijo en momentos difíciles emocionalmente y saber dar esa contención que usualmente se deja relegada a las madres, pero que realmente desde una perspectiva sana, el niño pues mientras más amor recibe y idealmente tanto de mamá como de papá pueda desarrollar esa inteligencia emocional. Sí, y empieza por el hecho de que, bueno, se tiene que trabajar paralelamente. Está la parte de la niñez, pero está la parte de las personas responsables de esa niñez. Y en el caso de las personas responsables, a veces ni tienen el conocimiento de que actúan de una manera producto de un sistema que está estructurado de una forma. Entonces, primero hay que ser consciente que no genera cambio, pero es importante en el proceso del cambio. Y ese cambio final va a venir en la medida en que entendamos que no es igualdad, es equidad. O sea, yo soy hijo de una mujer feminista, ¿no? Y yo estoy claramente conceptualizado en el feminismo, pero entendí claramente mi rol masculino dentro del proceso de ser hombre. Y este tema de lograr entender la equidad, no la igualdad, es buscar realmente el concepto correcto. Entonces, cuando hablamos de equidad y cuando hablamos de lograr esa equidad, no estamos mirando en términos de niño o niña, sino en términos de ser humano. O sea, todo ser humano debería tener las mismas condiciones posibles para lograr ser potencialmente lo que debería ser. Eso no tiene que ver con cabello largo, cabello corto, con tonos de piel, con cultura, con raza, porque es que ahí es donde empezamos a crear etiquetas. Y cuando creamos etiquetas volvemos a caer en el mismo juego de la socialización basada en un sexo o género que ponemos etiqueta. Esto lo haces tú, esto lo hago yo. Entonces al final sí, hay una parte biológica que es obviamente invariable, pero también hay un aprendizaje que es totalmente moldeable. Y conjunto de esas dos cosas Claro, y podemos tener también el hay verdadero un desarrollo, ¿no? compartir de tareas, porque yo considero que en una casa, o sea, se pueden repartir las tareas. Por Ujú, ejemplo, si a ti como hombre te gusta cocinar y ujú, tú puedes ser el que cocina y a mí me gusta fregar, o yo prefiero fregar, o a la ujú, inversa, pues si tú ujú. prefieres fregar y yo cocinar, o sea, pero que las tareas del hogar se pueden repartir equitativamente. Incluso un pasito más allá. Yo Sí, siempre he pensado que el rol más importante en la crianza que uno tiene hacia otro ser humano es crear la capacidad de autonomía e independencia. O sea, que yo pueda vivir solo, yo pueda vivir sola, pero es más rico vivir en conjunto. claro. Y es más rico que nos estuviéramos peleando quién cocina hoy, quién plancha la ropa hoy, quién va a lavar la ropa hoy. O sea, es más rico estar peleándose porque los dos tenemos la capacidad de hacer exactamente lo mismo. Y ahí empezamos a repartir las cargas. Ok, bueno. Y también se puede tomar decisiones, ¿no? Bueno, tú cocinas mejor, yo lavo mejor, pero no es que yo no sé lavar. Porque es que ellos no me enseñaron porque soy hombre. Yo no sé planchar porque es que no me enseñaron porque yo soy hombre. Y tú sí debes cocinar porque tú eres mujer. Pero resulta ser que tú fuiste criada con un papá como yo y de repente no solamente sabes cocinar, sino que también sabes hacer un montón de cosas, pero también vas a decirle, pero yo también tengo que trabajar, yo también quiero ganar dinero y yo también quiero llegar a mi potencial académico por el cual yo he estudiado todo este montón de tiempo, que no es para tener un título y guindarlo en la pared de la casa, ni siquiera de una clínica, un consultorio o de donde sea, sino en la casa para decir yo estoy titulada y soy una mejor oferta para ti. Entonces, esta idea de poder saber que en la medida que yo crío a un ser humano desde un punto de vista que va a ser autónomo, que puede ser autónomo, entonces estamos llevando el camino correcto. Pero vuelvo y repito, esa autonomía no está en contra
de la complementariedad, porque siempre va a haber algo que yo hago mejor que tú. Y eso pasa en toda la sociedad. Esa mirada de un poco del egoísmo y el egocentrismo y separarlo, como que yo tengo una preferencia por mí para poder ofrecerte algo mejor a ti, egoísmo, preferencia por mí, y no caer en el egocentrismo que todas las cosas giren alrededor mío por merecimiento. Entonces, ese juego de poder llevarlo a ese lugar de equidad, de entender al niño, a la niña como ser humano, te elimina un poco los prejuicios de, ok, ¿qué puede y qué no puede hacer? Porque eso le toca descubrirlo. Y mi trabajo es favorecer el crecimiento y que descubra eso. Los padres son los que dan esa estructura, esa disciplina, esa como la estructura del día a día, los castigos también, sí, Ujú. sí hay que darlo, que no pasan con las amistades. Claro, y en la medida que seguimos en esa misma, hilando un poco la idea, si yo empiezo a criar un ser humano, lo estoy criando como un ser humano que entiende que es emocional. Es que tú no puedes apagar las emociones, a menos que seas extraterrestre y a ver qué emociones tendrán ellos. Pero si tú eres un humano terrestre, y en la mayoría, no entremos en casos específicos de la psicología que son un poco raros, pero la mayoría de los seres humanos van a ser seres humanos emocionales. Porque es que las emociones básicas están cableadas para poder sobrevivir. Eso no tiene que ver con el sexo, no tiene que ver con el Claro, género. pero por ejemplo, podemos encontrarnos ahorita mismo con padres que recibieron ese tipo de crianza que decía no puedes llorar, no puedes expresar tus emociones porque eso es signo de Ujú. debilidad y que en este momento son padres que ya sea que están en casa o que están criando a sus hijos y no tienen esa como inteligencia emocional o Ujú. entendimiento de la importancia de validar las emociones de los hijos. ¿Qué podemos trabajar con esos padres para que puedan Ujú. ser buenos padres Bueno, y que primero, desarrollen una relación sana? Primero, a mí me encanta hablar de habilidades emocionales más que de inteligencia emocional. Yo sé que el concepto es inteligencia emocional y fue creado así, pero a mí me gusta hablar más de habilidades emocionales porque tú puedes volver a conectar con aquello que está cableado en tu cuerpo. O sea, si a mí un padre, por más macho, machista, pelo en el pecho que sea, me dice que no tiene lágrimas en los ojos, pues entonces, no sé, tiene un problema médico. Entonces, un ser humano normal Claro, va a tener la posibilidad de de llorar, llorar. sí. A diferencia de la inteligencia cognitiva, que podemos decir que hay personas que pueden tener un retraso a nivel de su capacidad de entendimiento, está bien, eso sí, está un poco más limitado, basado en el contexto en que nos movemos. Pero en el tema emocional, no, eso está ahí. Entonces el papá, porque la idea es hablar un poquito más del papá, así no estoy hablando de la mamá, cuando yo quiera hablar de la mamá voy a decir la mamá, así que cuando diga papá, todas las veces que diga papá acá me estoy refiriendo al padre, al hombre, en su Sí, rol paterno. sí. Entonces el papá tiene que darse la oportunidad de empezar a reconectar con ese plano emocional y darse cuenta que poder estar expuesto a esa emocionalidad es mucho más valiente y más duro que hacerse el duro, que hacerme el que yo no siento, el cara de póker, ¿no? Entonces, poder generar eso hacia su hijo, a su hija, es un primer elemento, porque va a poder entonces realmente conectar en el plano más importante en una relación filial, no es laboral. Aquí sí estamos hablando de que podemos ser cursi, de que podemos romper con Claro. el paradigma de ser un poco ridículo. Sí, hay cosas que van más allá, como por ejemplo que los hijos puedan escuchar a los padres, incluso pidiéndoles perdón cuando pasó algo que no hicieron bien, o ya sea que gritaron, levantaron la voz, se fueron de sus estribos, y que el mismo papá pueda decir, lo siento, no reaccioné bien, perdóname, voy a tratar Ujú, de que no vuelva a repetirse. O sea, ese hecho de aceptar cometer un error también le ujú, cuesta mucho ujú. a los hombres que son padres. Y va a llegar un momento en que tú definitivamente, y más rápido hoy en día, pues no vas a ser ese héroe, ese superhéroe que se la sabe de todas, todas. Más rápido que temprano hoy en día, si tu hijo o tu hija se da cuenta de que tú tienes límites, de que en realidad el acceso al conocimiento que tienen las criaturas hoy en día te va a dejar expuesto. Pero en lo único que no te puede superar ninguna máquina, ninguna inteligencia artificial todavía, esperemos que siga así,
es en el plano emocional, en el entendimiento afectivo. ¿Qué consejo podemos dar a aquellos padres que quieren ser más activos en la vida de los hijos? Y puede que precisamente no ocurra en ese momento que tú mencionas cuando son bebés recién nacidos, sino que tienen un hijo o una hija de 10 años, de 12 años y que se han percatado, oye, yo me he pasado estos 10 años trabajando el 90% del tiempo y solamente he sido un padre que provee y de alguna forma quiero empezar a estar presente en la vida de mi hijo. ¿Qué consejos podemos darle a esos padres para que empiecen a tener una participación más activa en la paternidad? Bueno, el primer consejo que le tengo que dar a cualquier papá que haya descubierto un poquito tarde que era importante en la vida de su hijo o su hija, es que recuerde eso, que es que su hijo y su hija posiblemente lo está esperando. En la niñez, el comportamiento desafiante, negativista, esconde muchas veces falencias afectivas. En los adolescentes no es tan diferente. Entonces, en el fondo tenemos una oportunidad porque ese hijo o esa hija, de alguna manera, está buscando esa afectividad. Ni siquiera es algo que uno diría, es difícil de matar ese cariño en un hijo o una hija. O sea, uno tiene que ser muy negligente y posiblemente ni siquiera queriendo, porque seguramente ya por ley te bloquearán el acceso a esa persona, pero es muy difícil romper con esa afectividad que el hijo o la hija está esperando de su padre, ese reconocimiento. Porque es que el hijo no pidió nacer, la hija no pidió nacer, no pidió esa historia de vida, simplemente llegó al mundo como llegamos nosotros. Pero muchas veces nosotros sí sabemos en los enredos que nos metimos o, al contrario, en esos deseos positivos que queríamos tener un hijo, una hija, una familia. Nosotros sí lo sabíamos, nosotros sí lo queríamos. O nosotros sí fuimos conscientes que metimos la pata, vamos a poner los dos contextos. Pero el hijo o la hija solo llegó. Llegó al mundo y dice, tengo una mamá, tengo un papá, tengo una familia, abuelos, abuelas, o no los tengo. Ese es el camino ganado que tiene cualquier padre que quiera recuperarlo. Que su hijo posiblemente lo está de alguna manera necesitando. Por otro lado, paciencia. Porque si por 10 años, 12 años no estuviste ahí, bueno, te va a tocar un trabajo duro, pero no imposible. Ahí me acuerdo de Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? Cuando el gato le decía, no, no hay nada imposible, tal vez impasable, pero imposible no. Entonces, en ese mismo sentido de idea, el papá tiene que entender que no es imposible, pero va a demorar. No puedes cambiar 10, 12 años en que tuviste ausente en un mes porque yo soy su papá. Es una posición autoritaria, es una posición demandante, es una posición que desconoce realmente la importancia de su ausencia. Es como cuando uno dice, hombre, alguien que pierde a alguien que amaba mucho, le va a doler proporcionalmente, inversamente proporcional de sufrimiento. Si yo lo amo muchísimo, voy a sufrir muchísimo. Entonces, si tu hijo está necesitando muchísimo de ti y tú no estabas ahí, ese sufrimiento y ese dolor y ese resentimiento va a ser proporcional al amor. Claro, y vamos a que los hijos y las hijas necesitan a papá. Necesitan tener esa figura paterna, responsable, que esté presente en sus momentos importantes, en la graduación de kinder, en cuando pasé de cinta en karate, en la presentación de ballet. Es increíble a veces cuando vemos los videos de los niños en estos eventos, cómo ellos están viendo al público y cuando ven a papá, mi papá está aquí, como se refleja una sonrisa en su cara, cambia incluso su presentación, porque es esa validación, como que mi papá vino a verme, mi papá está presente en todos estos momentos significativos para la vida de ellos, cuando hacen el evento del Día del Padre en el colegio, que todos los niños, y eso tengo que decirlo, a veces es un momento como agridulce porque he estado presente en diferentes salones y a veces cuando hacen estas actividades de que no vamos a hacer la manualidad para el Día del Padre y entonces la maestra de pronto empieza a decir, bueno, si tu papá no está se la puedes hacer a tu abuelo o dice que no, mi abuelo tampoco está, entonces dice, bueno, se la puedes hacer a un tío, entonces son situaciones que a veces como que incómodas, Claro. que si no hay una figura paterna presente es incómodo tanto para el niño como para la maestra, pero la realidad es que son eventos importantes a lo largo del año donde se espera la presencia de papá. Y me gusta mucho que hayas usado esa palabra y por eso yo no me llamo padre pingüino, papá pingüino. Sí. Que es un poco una muestra más de afecto, ¿no? Es muy raro que uno le diga a su padre, padre.
Exacto. Salvo que sea un momento Es papá y especial o lo mamá. quieres decir con un Sí, énfasis puntual. sí. Generalmente la transición va a ser a papá, papito, papocho, como decía mi hija en algún momento. Ese va a ser el movimiento natural. Cuando tú tienes esa posibilidad, estás logrando cosas positivas porque papá puede ser esa figura paterna. Ojo, una de las cosas que yo más defiendo es que se respete la figura paterna como padre desde el punto de vista de lo que debe ser una figura masculina. Estoy totalmente en desacuerdo con yo soy papá y mamá. ¿Será madre a la, no sé, al cubo o No, madre al porque cada infinito? uno tiene que Sí. realizar su rol, cada uno tiene una Ujú. importancia en la vida del niño, uno nunca puede reemplazar al otro, mamá tiene su Sí. rol, papá Y es tiene uno de su los temas que rol. generalmente se tiene que Sí, luchar mucho porque toda esta idea ha calado tanto en una sociedad donde tendemos a pensar que el papá es reemplazable. O sea, el papá es una figura complementaria pero reemplazable. Entonces yo creo que hay que volver a, hombre, desaprender y aprender que el hombre tiene un rol importante y que, bueno, si vivimos en sociedades que lastimosamente por otros temas que no competen al tema de paternidad, sino ya un tema de relaciones de pareja, de por qué hay tantos divorcios, por qué el hombre actúa de esta forma, que no compete para hoy, pero que termina entonces en este problema de personas que ya dejan de estar ahí y que tenemos estos padres ausentes. Bueno, están innegablemente bajo el cuidado de un grupo de mujeres, normalmente en un país como este. Entonces también tenemos que hacer algo para entender que no sea la propia mujer la que refuerza la idea de que no necesito del papá, no necesito de un hombre. Está bien, sí, no deberías necesitar de nadie, por eso yo hablaba de la autonomía. Pero es que este tema no es para ti. O sea, esa pensión alimenticia no es para ti. Ese derecho no es para ti. Él tiene que hacerse responsable porque él es el papá biológico, el padre biológico. No sé si se va a convertir algún día en papá, ojalá. Pero claro, y el poder romper con eso, ¿no? realmente este espacio es precisamente para enfocar la importancia que tiene papá, para resaltar lo importante que es la presencia del papá en la vida de los hijos, no solamente desde el punto de vista de proveer Ujú. económicamente, sino desde el punto de vista afectivo, que papá pueda estar como que me contiene emocionalmente, que papá pueda validar mis emociones, que papá pueda ir a mi graduación, que papá pueda ir a mi Ujú. función de ballet, de Ujú. gimnasia, de soccer, que pueda estar en los partidos los fines de semana conmigo, porque los niños necesitan esa interacción, esos valores que refuerza papá en su crianza para ser personas sanas, saludables, exitosas, y porque realmente lo que mencionas, un rol nunca puede reemplazar al otro, son cosas totalmente Ujú. diferentes, habilidades, aptitudes que aprenden los niños de su mamá, distintos a los que Ujú. aprenden de papá, y no se puede, por decirlo así, ignorar o dejar de un lado la importancia del rol del padre y de la paternidad en la crianza de los hijos. Sí, hay dos cosas que me acordé cuando estabas hablando Sí. que son muy graciosas, ¿no? La primera es, bueno, por razón evolutiva, ya completamente evolutiva, pues obviamente tendemos a ser los hombres un poco más grandes, más gruesos, más pesados. No se imaginan lo divertido que es para un niño o una niña estar en manos de un hombre que es más rudo, que es más pesado y que es más fuerte. O sea, el jamaqueo que uno tiende a hacerle a sus hijos, a sus hijas, realmente es diferente. Entonces uno, si vamos a agarrar la socialización en términos positivos, también ha sido instruido en este juego un poco más rudo. Sí, no, yo incluso estaba leyendo un estudio que habla de los beneficios de ese juego rudo que tienen los niños con su papá en su Ujú. desarrollo. Sí, porque al final Sí, del día estás frente a una persona que te va a, de alguna manera, fortalecer. sí. No porque te está atacando, sino porque su manera natural de jugar, pero su estructura física más pesada, más fuerte, porque todavía sigue siendo así para la mayoría de los casos, hace un énfasis, o sea, crea un impacto en esa criatura en crecimiento. Es la manera en que también se comporta a veces muy infantil el hombre en estos contextos cuando se lo permite. Una cosa que se quejan muchas veces las mujeres adultas es que nosotros siempre parecemos como niños. Y si nos reúnen una manada de hombres parecemos más niños. Bueno, precisamente eso es algo a favor en una crianza. Que tengas un papá que se pueda bajar a ese nivel y que pueda también jugar en esa forma
que pueda brindarle esa oportunidad a esa criatura. Por eso es sumamente importante eso y me recordé en Y cuanto a esto, el ¿no? juego es una de las estrategias de conexión más válida con los niños, porque usar muñecos, movimientos y demás a través del juego se crea esos vínculos El sanos. juego es el medio de Sí, comunicación del niño y la sí, niña, o sea, esa es exacto. la forma en que él aprende. Por eso es importante que el papá esté jugando, no solamente trayendo la comida, que está bien, es Claro, y importante. jugar, jugar involucra otro tipo de conductas, como por ejemplo bajarse físicamente al nivel del niño, sentarse en el piso, utilizar un lenguaje que vaya parecido al lenguaje del niño, reírse, bajar las defensas. O sea, el juego Ujú. permite todo este tipo de conexión sana con el niño. Sí, yo a veces, hasta en broma también, he dicho que la mujer viene estructuralmente con una cadera y se coloca al bebé aquí. Y que algunos papás tendemos a engordar, porque al no tener cadera, lo colocamos aquí. Entonces, es un poco como en broma y en serio decir, hey, ¿sabes qué? Como hombre tú tienes los mismos recursos para hacer que tu hijo o tu hija disfrute realmente de una experiencia total. Es que no hay nada mejor que si tiene la posibilidad un ser humano de disfrutar de ambos mundos, que después yo pueda crear mi propio mundo equilibrado y balanceado y busque mi propia identidad. Y Ah, esto es tan importante que la epigenética hoy en día demuestra que esta parte social de aprendizaje, eso que yo decía, empezar con, bueno, yo me encargo de la limpieza, que incluía pues cambiarle los pañales, bañarla y todo lo que fuera, cortarle las uñas, eso lo hice directamente, porque es que eso era lo antinatural, por decirlo así. O sea, yo no doy pecho. claro. Entonces, me tocaba a Sí, mí la hacer algo, lactancia ¿no? materna está exclusivamente, es responsabilidad de O sea, mamá. no es lo mismo Sí, tampoco ni con la mamadera. O sea, sí. vuelvo y repito, estamos hablando de una conexión física, una conexión donde esa criatura pueda verte a ti, identificarte a ti. Y tenemos la gran virtud de que por algo en español, en la fonética, no sé cómo es el asunto, casi siempre papá es la primera palabra, entonces aprovechemos eso. Entonces los papás pues, sintamos orgullosos de que parece ser que la primera palabra que aprenden, por la razón que sea, es papá. No me preguntes por qué, pero bueno, ahí está, ¿no? Me llevo ese ganchito a favor de los hombres. Entonces, en este caso, reforzar eso con otras acciones consecuentes son en cada etapa evolutiva del niño o la niña un nuevo reto. A mí me decían, va a ser más difícil esta época. Y yo sigo pensando que la época más difícil es el año que viene. O sea, llevo 14 años en evolución de dificultad, de nuevos retos. Y esto es importante que el papá lo sepa. El papá Hablando es de para siempre, ¿no? retos, hay un tema que quería tratar, que es el tema de que históricamente, ya sea por los estereotipos de género, se percibe que el hombre es como la figura de autoridad, el estricto, el regañón, el castigador, y que mamá es como que la que abraza, la que da cariño, la que da amor, y que mamá es la permisiva. Entonces está también como que esperado que, ok, si hay que castigar, si hay que llamar la atención, si hay que hacer como lo negativo, le toca a papá. Y para los abrazos, los besitos, los cariños, está mamá. Eso también es Bueno, como, sí, por un lado podríamos verlo de diferentes formas. A mí me encanta siempre no caer, por ejemplo, en la sobregeneralización, pero hay que usar la estadística. Entonces, en términos estadísticos, estamos hablando de que pasa lo contrario en algunos casos con mucha frecuencia, que si hay una relación separada, resulta ser que está más tiempo con la madre. Y normalmente de lunes a viernes. Y en época escolar, de lunes a viernes. Y entonces los fines de semana, el papá es el chévere, el papá es el que lo lleva a pasear, el papá es el que, como lo tiene nada más esos 2 días, y viene la pregunta del domingo, ¿no? ¿Estudiaste? Entonces la mamá a veces le toca asumir un rol por un tema de separación de que, bueno, pero es que está la responsabilidad de lunes a viernes en la escuela. Entonces, a veces es injusto, ¿no? Por un lado. Para poner ejemplos divergentes, ¿no? De esto que estábamos hablando. Y por otro lado, también es cierto que, bueno, por una razón un poco obvia, el tono de voz de un hombre, la estructura que hablábamos hace un rato física de un hombre, es más imponente que el de la mujer. Entonces, claro, cuando el papá alza la voz no es igual que cuando la mamá alza la voz. Cuando el papá ya se molesta y golpea la mesa, por decir sí, algo, porque yo me acuerdo de los regaños en mis tiempos era, le voy a decir a tu papá. ajá, Esa era la amenaza. exacto. Y Sí, sigue siendo la amenaza, sí, porque a pesar de sí. cuando llega el momento, nosotros nos convierten en el cuco, ¿no? Somos el cuco, ¿no? Entonces,
tenemos que asumir un rol y cuando llega el rol entonces tenemos que ser fuertes y tenemos que hablar fuerte y se acabó y ya cuando yo llego ya es la ley, pues, ¿no? Entonces, hombre, caramba, es un tema compartido también. Es un tema de corresponsabilidad en la cual papá o mamá, el primero que esté ahí cuando se cometa la infracción, se cometa de repente la travesura, es el primero que debe inmediatamente asumir el rol de, obviamente, hacer un reforzador negativo, que no necesariamente es un castigo físico, una gran lucha que tiene la psicología que se ha malinterpretado, pero hacer un reforzador negativo para parar la conducta y evitar que se repita la conducta. En ese sentido, cualquiera de los dos lo puede hacer. El tema es que el papá o la mamá que llega después tiene que estar alineado con el papá que tuvo que ejecutar la acción correctiva. Ahí es donde empieza un poco ese hablar de corresponsabilidad, el trabajo colaborativo, para que no haya un cuco, sino que haya un papá y una mamá en crianza de una criatura que necesita límites. Y pero en la misma página, o en En la misma, sintonía, o en sí. comunicación. Y ahí te quiero hacer una pregunta como psicólogo. ¿Cuál es el momento en que la pareja habla de cómo se va a disciplinar a los hijos? Porque acabas de mencionar, por ejemplo, pueden haber papás muy estrictos, castigos, quitar privilegios y de pronto la otra persona puede ser más permisiva, más afectiva. Eso se ve cuando ya tenemos al hijo y pasó que fracasó en la escuela, trajo 2,5, porque eso también considero que la pareja puede crear desacuerdos si, por ejemplo, yo como mamá no estoy de acuerdo con la forma como tú como papá manejaste el fracaso en la escuela o manejaste que, por ejemplo, el niño golpeó a otro niño en el salón de clases. Entonces, ¿en qué momento de la pareja o de la crianza se tienen que poner de acuerdo los padres en cómo se va a dar esa disciplina o corrección? Bueno, en el mundo ideal, Sí. antes de que siquiera sean papá o mamá, desde que empiezan a ser pareja. Porque si yo soy pareja de una persona que practica otra religión, ya empezamos con un gran reto a futuro. Bueno, ¿en qué religión va a estar nuestro hijo? Claro. ¿En los dos? ¿Se pueden los dos? ¿O no se pueden los dos? Si hay que escoger en cuál va a estar. ¿En dónde nos casamos? ¿Nos tenemos que casar en qué iglesia? Entonces, yo creo que esto empieza desde que son pareja, idealmente, ¿no? Pero no siempre se puede así. Así que mientras más rápido, mejor. Si estamos hablando de que tienes 9 meses para prepararte. Quizás no parece el mejor momento, pero en realidad, hombre, son meses para pensar un poco no solamente en el baby shower y en la cuna y en los colores, sino también, ok, ¿y cómo vamos a manejar este asunto? ¿No? Sobre todo las primeras partes, los primeros momentos, qué va a pasar cuando se dé esto. Son conversaciones que se pueden tener desde muy eh, tempranito, ¿no? En la relación. Vuelvo a repito, idealmente incluso antes de ser papá o mamá. Pero si ya no se pudo, tienes 9 meses mínimo, 7 meses, si es 7 meses, ¿no? 9 meses para hablar. Yo creo que es un tiempo bastante prudente. No es poca cosa. Sobre todo si los dos están realmente interesados. Si lo quieren hacer de una manera libre, perfecto. Si lo quieren hacer con un consejero espiritual, perfecto, mejor. O si quieren agarrar el camino científico y lo quieren hacer con un mediador, un terapeuta, mucho mejor. O sea, ya sea un consejero espiritual o ya sea un terapeuta profesional, esa es una alternativa. Pero estamos hablando de si es que hay discrepancia. Si no hay discrepancias, esto no es un tema de conversación. Claro, claro. Pero cuando hay discrepancia, entonces pueden acordar de la metáfora de la montaña de Fernando Pena. Fernando Pena habla de la metáfora de la montaña para definir un poco la tolerancia en los conflictos, ¿no? Una persona en un lado A de la montaña, una persona en un lado B de la montaña, este es súper resumido, y la persona del lado A de la montaña le dice, hola, yo estoy aquí, y la persona B le dice, oye, yo estoy por acá. ¿Y dónde estamos? En la montaña G. Ah, sí, estás en la montaña G. Pues yo también estoy en la montaña G. Ah, no, bueno, pero mira, ¿dónde tú estás? Ah, bueno, mira, yo estoy de este lado, está súper soleado, está bonito el día. No, eso no es la montaña G. Si esto está acá nublado y está todo oscuro y está lloviendo, entonces, no, espérate, tú me estás llamando a mí mentiroso. O sea, estoy en el lado A de la montaña, te estoy diciendo que está soleado. Y empieza un poco la discrepancia, ¿no? Sí, resulta ser que está alguien que definitivamente pregunte, a ver, ¿pero en qué lado de la montaña tú estás? Bueno, yo estoy en el lado tal de la montaña. Ah, bueno, estoy en el lado tal de la montaña. Entonces, ¿quién tiene la razón y quién no la tiene? Ambos tienen la razón.
desde su perspectiva. El que está al lado de la Y montaña. ahí es donde viene que Ujú. cada uno de los cónyuges viene de una historia de vida personal. Por supuesto. Por ejemplo, papá fue criado de una forma por sus padres y mamá fue criada de una forma por sus padres. Ambos pudieron pasar por Ujú. eventos Pero ¿cuál es la adversos, mejor por crianza? pérdidas, sí, Las dos. claro. Las dos. Porque esta crianza hizo que yo fuera quien soy hoy. Esta crianza hizo que tú fueras quien eres tú. Y resulta ser que así como eres tú, yo me enamoré. Y por eso estamos juntos ahora. Entonces, ¿qué crianza fue mejor? Las dos. Por eso no es quién tiene la razón. Yo tengo la razón porque a mí me sirvió esta crianza. Yo tengo la razón porque a mí me sirvió esta crianza. Ok, ya estamos de acuerdo que los dos tenemos la razón en que nos ha servido. Ahora toca ver qué podemos rescatar porque no todos nos gustó de la crianza. ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo? Los puntos Exacto, de acuerdo. cómo nos ponemos de acuerdo, porque Sin realmente decidir. la Ujú. comunicación entre mamá y papá es crucial, porque hasta cuando hay un fracaso, algo que hay que corregir, es como, ok, tú pusiste este castigo, estoy de acuerdo con este castigo, tengo que estar en la misma Ujú. página que tú, No, porque si es no vas a salir por 15 días, el otro lo tiene que puedes respetar. tirarlo mucho más Sí, atrás. Desde el momento que van a decidir, ok, ¿qué pamper va a usar? ¿Le claro, compramos Gerber o le hacemos la comida? ¿Va a ser claro, orgánica o va a ser industrial? claro. No tenemos que esperar a que llegue a la escuela. Los conflictos pueden empezar desde que el niño salió del vientre de la madre y empezamos con qué le ponemos. O sea, es más, podemos empezar desde antes. ¿En dónde va a nacer? ¿En qué hospital va a nacer? ¿Va a ser cesárea o va a ser natural? ¿Parto en agua? O sea, todo esto ya involucra un tema de decisiones que afecta a esa criatura. Porque, vuelvo y repito, ella no decide qué quiere ser. Yo no decidí si iba a ser parto natural, si iba a nacer por cesárea, si iba a nacer un parto en agua. Yo no lo decidí. Eso lo decidió mi mamá y mi papá. Ya hay decisiones que me están afectando a mí. Porque en cada una de esas hay riesgo. Si yo necesariamente quiero que sea parto natural, pero no tengo la estructura para hacerlo, pongo en riesgo al bebé. Y el bebé puede tener una malformidad producto de una intransigencia del adulto. Y así podemos poner ejemplos, pero no vamos a entrar en esos detalles. Pero Claro. lo que quiero decir es que mira cómo las decisiones empiezan incluso antes de que siquiera el bebé haya salido del vientre. Por eso, ese periodo de meses previos a, ya que no tuvieron tiempo antes de, es un tiempo prudente para sentarse a tener una línea de cuál va a ser el camino, pero con flexibilidad, ¿no? Porque las cosas van cambiando, los retos son diferentes. Tal vez, hombre, yo no voy a tener el mayor reto con el tema de la inteligencia artificial. Yo no sé, el hijo o la hija, si mi hija quiere tener más adelante, cuál va a ser el reto de ella si este avance tecnológico sigue, que es lo obvio, va a seguir. ¿Cuáles van a ser los retos para ella como papá o como mamá? Van a ser diferentes. Afortunadamente vamos a llegar al punto de acuerdo. Y esto es importante que los padres lo sepan. Los papás, sobre todo. A ver, el desarrollo evolutivo del cuerpo no ha cambiado en siglos. Y ese cambio no va a aparecer pronto. Lo natural es que hay un proceso de desarrollo de los huesos, de las hormonas que están dentro del cuerpo, para que ese niño llegue a ese desarrollo. Eso no ha cambiado aunque haya más tecnología, no va a cambiar aunque venga la inteligencia artificial. Todavía no hemos dado ese salto evolutivo. El niño y la niña necesitan las mismas cosas que necesitaba hace siglos. Todo lo demás es adorno. Es mejorías en términos de comodidad. Pero el niño y la niña no ha cambiado. El ser humano no ha cambiado, no ha evolucionado al punto que hemos dicho en la psicología. La personalidad Y se consolida en la niñez. eso que dices realmente me lleva a pensar de que no es tan difícil y que si bien no siempre estamos listos para ser papás o mamás, porque a veces uno dice, voy a seguir esperando, todavía no estoy lista, pero la realidad es que nunca estamos listos. No, nunca se está Exacto, listo, ¿no? pero que realmente las necesidades de nuestros hijos las podemos satisfacer, o sea, lo que es afecto, alimentos, necesidades básicas, ese calor humano que necesitan los niños, tanto papá como mamá somos capaces de darlos en ese momento de nuestras vidas en que tenemos un hijo y que realmente es
eso es lo que ellos necesitan, que nosotros le transmitamos seguridad, que le transmitamos presencia y ese calor humano para que ellos puedan poco a poco irse convirtiendo en hijos o hijas que van desarrollando sus habilidades independientes. Pero digo, los primeros años de vida son dependientes y necesitamos estar ahí. Pero no es tan difícil, lo podemos No, no, lograr. no. Todo lo demás es solamente, vuelvo y Sí, repito, accesorio, sí. adorno. Pero en realidad, ya te digo, no hemos llegado a ese salto evolutivo. Seguimos siendo seres humanos con dos ojos, una nariz, una boca, dos orejas. O sea, seguimos siendo los humanos, no tenemos más corazones, no tenemos más pulmones. O sea, en esencia, a nivel de la física del cuerpo y del crecimiento para lograr el desarrollo como ser humano en esta especie en la que nosotros estamos, no ha cambiado. No ha cambiado. Y un Sí, niño y genial sigue siendo un niño. los niños necesitan, eh, necesitan poder desarrollar sus emociones, poder ser validados, poder ser escuchados en familia. Y realmente quiero aprovechar este espacio para recordar eso a papá y a mamá, la importancia de escuchar, de prestar atención, de dejar el celular, los dispositivos, las laptops a un lado, el trabajo a un lado, porque a veces no necesitamos ni siquiera plata, o sea, lo que los niños quieren es atención y atención sin interrupciones. O sea, yo poder estar sentada en el piso armando un rompecabezas con mi hijo, yo poder estar en un parque, en un árbol, ayudando a mi hijo a treparse, eso es tiempo de calidad, es presencia y eso es lo que más los niños no van a recordar dentro de 20 años el regalo que le diste, no, van a recordar los momentos, las memorias que crearon juntos, las experiencias que vivieron juntos y que fueron construyendo ese vínculo afectivo sano y saludable. Sí, y lo puedes decir todavía con más contundencia. A ver, ¿qué es lo que tú recuerdas? ¿Qué es lo que yo recuerdo? ¿Qué es lo que tú recuerdas? O sea, ¿qué es lo que recordamos? Los momentos, cuando sonreíamos con papá, cuando compartíamos una comida, cuando echábamos Los cuentos, regaños. sí, sí, los Y regaños también entendemos los ahora como recuerdo, adultos sí, los regaños y ahora sí, vemos como papá sí. y decimos, bueno, ya lo entiendo. Es la evolución natural. O sea, yo no puedo saber qué es ser papá hasta que sea papá. No hay un libro, no hay una fórmula, no hay una manera mágica de poder decirle a todo el mundo, mira, esto es, así es. Si haces paso uno, paso dos, paso tres, todo va a estar perfecto. No, hay un libro que se llama así, El papá imperfecto. Y es que eso es. En la imperfección está la belleza de ser humano. Porque en nuestra imperfección el niño entiende que va a haber entonces un crecimiento. Y también tenemos que manejar esas imperfecciones de la mejor forma posible y que no sea algo que permee la capacidad de sentimiento de competencia que tengo como papá, que nada más puede ser mirado hacia mí. Donde yo me comparo, estoy en problema. Si yo quiero ser como otro papá, estoy en problema. Si yo quiero tener lo que tiene otro papá para dar a sus hijos, estoy en problema. Porque estoy mirando el accesorio. No estoy mirando la base, lo más importante, y eso que estamos hablando aquí, que es lo gratis. Una agarradita de mano es gratis. Una caminada, como decías, en el parque es gratis. Sí, un abrazo es Un abrazo es gratis, gratis, un besito es confortar es gratis. gratis, así Poner es. el hombro para que lloren es Sí, gratis. Entonces, estas cosas no son costosas, no tienen costo. Entonces, si tú piensas que tienes que llenar a tu hijo de accesorios, de viajes, que si lo puedes hacer bien, pero si no lo acompañas de esto, no hay balance. No hay balance y vas a crear posiblemente a una persona que va a estar siempre buscando una validación externa, que esa persona va a creer que para ser una persona valiosa necesita esas cosas artificiales que están afuera. Y el día que no las tenga, se va a frustrar. Y si en ese momento ya tú no estás, porque ya trascendiste en la vida, y esa persona, ese otro era hijo tuyo, ahora es padre, va a estar totalmente deprimido porque piensa que al no poder dar esas cosas artificiales, pierde de vista que puede dar lo más importante. Y es su presencia, es su posibilidad de estar ahí. Hay una película muy bonita del Holocausto donde este papá está con su hijo y toda la película él hace que su hijo tenga una fantasía de que es un juego. Película galardonada. La tienen que volver a ver si no la han visto. Pero esa película es una belleza. Él ganó un premio Oscar y todo eso. Entonces, ahí te dice la importancia de tener un padre que tenga la capacidad de entender el contexto, pero
hacer lo posible para que su hijo viva de la manera más saludable el contexto en que le tocó vivir. En ese ejemplo de la película, el holocausto. Y en otros ejemplos, bueno, es perder una casa, es perder un trabajo, pero tu hijo te necesitas a ti, tú necesitas el trabajo, pero tu hijo te necesita a ti. Entonces, si tú puedes conseguir un trabajo, no el ideal, no en el que estabas, pero puedes conseguir un trabajo, tu hijo te va a seguir teniendo a ti. Pero una vez tú no estés, se acabó, no hay marcha atrás. Y si tú terminas acabando con tu propia vida porque te deprimiste, porque te echaste al abandono, porque por el estrés terminaste teniendo enfermedades que son mortales, entonces se perdió en el camino la razón vital de estar en esta conversación, ¿no? Entonces, Aprovechemos ujú, entonces cada segundo, cada momento que tenemos con nuestros hijos, porque realmente la vida de nadie, ninguna vida está comprada, y lo importante es que el tiempo que estemos en esta tierra podamos ser ejemplo, podamos ser modelo, podamos ser guía para nuestros hijos, para que ellos pues sean personas que se desarrollen sanamente y nos recuerden con alegría, con sonrisas, y que honren y celebren nuestra vida, porque realmente lo que hicimos por ellos fue significativo, fue positivo y fue favorable. Muchas gracias, Yacer, por este espacio, por compartir con nosotros tus experiencias como papá, como psicólogo y demás. Y nos vemos en el próximo episodio de En Familia.